Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Estamos nuevamente en el canal de YouTube, La Voz del Desierto, por Antonio Pizarro. Vamos a seguir estudiando y vamos a estudiar un tema, la palabra del Señor, que nos puede ayudar mucho en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida espiritual. Enfrentando gigantes. En la Biblia aparece una historia donde Israel, en el Antiguo Testamento, estaba en la guerra contra los filisteos. Y se encontraron en una llanura, entre dos montañas. Israel, como costumbre, tenía que luchar. Los soldados siempre se preparan, se adiestran para la guerra. Pero en esta ocasión las cosas cambiaron. Aparece un hombre casi de 4 metros de altura pidiendo un guerrero. Pidiendo solamente un guerrero. Donde este guerrero se enfrentara contra él. Y el que vencía. Si los israelitas vencían a Goliat, los filisteos se someterían a Israel. Pero si Israel era vencido por el filisteo, por Goliat, Israel tenía que someterse a los filisteos. Los hombres eran hombres valientes para la guerra, pero nunca se habían encontrado con un hombre de 4 metros de altura casi, 3 metros 75, 3 metros 80 era el porte de Goliat. Y hoy día vamos a analizar ese tema. Cuando aparezcan gigantes en nuestra vida que tenemos que enfrentar, en el nombre de quién tenemos que hacer. A veces la fuerza humana ante los problemas fracasan, hermano. Y en el nombre del Señor vamos a leer la lectura bíblica de Primera de Samuel, capítulo 17 y el versículo 1. Dice la escritura ahí. Los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que está en Judá. Y acamparon en Soco, Aseca, en Efid-Damim. También Saúl era el rey de Israel, en ese entonces, el primer rey de Israel. Y los hombres de Israel se juntaron, acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, Israel estaba al otro monte, al otro lado, y el valle entre ellos. Estaba cada uno en un monte y estaba una llanura que a ellos los dividía. Estaban preparados para la guerra. Pero miren lo que pasa ahora en este momento. Salió, dice, entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat. Tenía altura 6 codos y un palmo. Eran aproximadamente 3 metros 75, 3 metros 80 este hombre. Y él desafía a Israel, desafía a Dios, porque no vamos a leer todos los versículos, que son muchos ya. Pero la palabra de Dios en Samuel, si pues tú lees completamente el capítulo 17, él desafía a Dios, él maldice a Dios y pide un hombre. El gigante de Israel era Saúl, el rey. La escritura dice que el hombre más alto de Israel le llegaba antes del hombro a Samuel. Era muy alto. Medía más de 2 metros de estatura. El gigante que tenía que enfrentar a Goliat era el rey, pero el rey tuvo miedo. También la escritura dice que los soldados también le dio miedo. Pero aparece en la escena un muchacho, 17 años de edad, su nombre David, que llegó a ser el rey David. Y él se ofrece. Él se ofrece para ir a pelear contra Goliat. Y no, hermano, que David haya sido más valiente que los guerreros, porque los soldados son valientes. Había algo muy especial en David, que iba a ser el próximo rey. Y eso lo dice el versículo 17 del capítulo 16 de Samuel, un capítulo antes, cuando en el versículo 13 dice que cuando Samuel toma el cuerno de aceite para ungirlo como rey a David, antes que apareciera Goliat, lo unge en medio de sus hermanos. Y miren lo que dice la escritura. Desde aquel día en adelante, el espíritu de Jehová vino sobre David. El espíritu de Jehová viene sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. La escritura dice, cuando él es ungido para ser el rey, el espíritu de Dios estaba sobre él. No significaba que David fuera más valiente para enfrentar a este gigante. No, es porque el Espíritu de Dios estaba en él. Muchas veces en la vida van a aparecer Goliat, que pueden ser enfermedades terminales.
la pérdida de un ser querido, un hijo en la droga. Pueden pasar a veces muchas circunstancias que van a ser difíciles, un fracaso sentimental, nuestro carácter. A veces uno de los grandes gigantes de nuestro carácter, podemos que seamos bipolares, seamos complicados, tantas cosas. A veces hay diferentes tipos de gigantes que nos enfrentamos. Y a veces no es que no seamos valientes o no tengamos las tácticas de enfrentar los problemas. Es porque muchas veces, si el Espíritu de Dios no está en nosotros, no vamos a saber cómo enfrentar a los desafíos de la vida. Porque el Espíritu de Dios nos va a dar sabiduría, nos va a dar entendimiento, nos va a dar la capacidad de poder enfrentarnos a las situaciones y salir airiosos, salir victoriosos. Vamos a ver ahora qué pasa en el campo de batalla. Dice la Escritura acá que llega el momento que ahora llevan a un muchacho, llevan a David. Dios envía a David, ya que el Espíritu de Dios estaba en David. Miren lo que dice acá en 1 Samuel capítulo 16, versículo 40, dice, miren lo que toma él para la batalla. Dice, tomó su cayado en su mano, tomó su vara, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su morral de pastor. Trajo su honda en su mano y se fue derecho al filisteo. El filisteo venía con espada, venía con un escudo, venía con el escudero, venía con una lanza, venía con un casco, venía con una coraza, igual que en los tiempos, quizás han visto ustedes las películas de los romanos, que se ponían su armadura, tenían una ropa preparada para la guerra. Pero David no venía así. David venía con unas piedras, venía con una honda, venía con un morral. Muchas veces Dios da lecciones grandes. Hay gente que antes de los problemas confía en su pericia, confía en su experiencia. A veces gente hasta utiliza mentiras para salir de los problemas. Pero Dios acá le da una armadura muy especial. Le da piedras, que iba a ser una piedra contra un gigante. Que iba a ser un niño pequeño con un gigante. Pero David venía con algo que el gigante no tenía. Vamos a leer el registro bíblico que dice, cuando el filisteo lo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Muchas veces en la vida la gente mira en poco a otras personas? A veces la gente piensa que la gente importante viene de colegio importante, viene de universidad importante, viene de lugares importantes. Pero para Dios no es así. Lo miró en poco, así que si alguien a ti te ha visto en poco, no te preocupes. También a los siervos de Dios lo han mirado en poco, como este gigante miró a David. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses filisteos. El dios filisteo era Dagón, era un dios pez. Los filisteos adoraban el pez. Luego dice el filisteo, se fue a David y le dice al filisteo que le da su carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces le dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, con lanza, jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David no venía con lanzas, no venía con espada, ni siquiera se llevó la armadura y las armas del rey Saúl, sino que él venía en el nombre de Dios. Cuando tú te vas a encontrar ante desafío en la vida, tienes que ir en el nombre de Dios, no tienes que usar estrategias. No hay que ir con un engaño para enfrentar un engaño en cuanto a las cosas, no hay que ir con mentira. No hay que ir con mentira, hay que ir en el nombre de Dios. Porque ahora el gigante no se iba a encontrar contra David, no se iba a enfrentar contra David, sino que el gigante ahora se iba a encontrar con Dios. Piensa tú y razona tú, si alguien se enfrenta con Dios, si tú tienes algún problema en tu vida y tú pones a Dios que vaya a luchar, tenga por seguro que las cosas van a cambiar. Y fue así. Dice la escritura que el gigante se veían abalanzando y David comenzó a tirar la honda como una boleadora. Y sale esa piedra. Y había un solo lugar que era vulnerable para el gigante. Porque solo tenía aquí, por la frente tenía donde veía el gigante
y por ahí Dios dirigió la piedra y David logró matar al gigante Goliat. Tomó su propia espada del gigante y le cortó la cabeza. Y se acabó el gigante y fue derrotado en el nombre de Dios. Por eso hoy día yo les digo, mi queridos, ¿cierto?, amigos y hermanos, todo esto, ¿cierto?, en la vida, los problemas, los desafíos, los gigantes que aparecen en la vida, hay que ir a enfrentarlos